El viento invernal aullaba a través de los cañones de concreto del centro de Seattle mientras una joven se acurrucaba más en su desgastada chaqueta. Con solo 19 años, ya había aprendido a hacerse invisible, mezclándose con las sombras de los imponentes rascacielos de la ciudad. El letrero de cartón a sus pies decía simplemente: cualquier cosa ayuda. Dios bendiga la vida. No siempre había sido así 6 meses atrás. Tenía un hogar, una familia y sueños de universidad. Ahora su auto era su dormitorio y la biblioteca pública su santuario. Pero incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió la costumbre de observar a la gente, observándola de verdad. Por eso notó que algo andaba mal con un hombre que salía a trompicones de Sterling Technologies esa noche. No estaba borracho. Sus movimientos eran demasiado precisos para eso, pero demasiado inciertos para ser normales. Lo reconoció de los periódicos y boletines de la compañía que había visto mientras limpiaba el edificio por la noche. El fundador y director ejecutivo, con miles de millones de dólares, parecía terriblemente vulnerable. En ese momento, lo vio presionar una mano contra la pared de vidrio del edificio. Sus nudillos, blanco por la tensión, su otra mano forcejeaba con su teléfono, dejándolo caer. Con un ruido metálico que resonó en la calle casi vacía, cuando se agachó para recogerlo, casi se cae. La mayoría de la gente se habría marchado. La mayoría de la gente habría pensado que no era asunto suyo, pero ella había visto demasiado sufrimiento en las calles como para ignorar a alguien necesitado, incluso si ese alguien tenía más dinero del que podía imaginar. Levantándose de su sitio, se acercó a él con cuidado. «Señor, ¿está bien?» Su voz era suave pero clara. Cortando el aire de la tarde, él levantó la vista. Su rostro estaba pálido y sus ojos demacrados. Luchaba por concentrarse. «Creo que necesito sentarme». Ella lo ayudó a sentarse en un banco cercano. Observó cómo su traje caro le quedaba más bajo de lo debido. Sus manos temblaban ligeramente. Un guardia de seguridad salió del edificio con aspecto preocupado, pero el director ejecutivo le indicó que se fuera con un gesto. «¿Debería llamar a alguien?», preguntó. Ella, ya estirando la mano para coger su teléfono caído, dijo que no. Él dijo rápido, demasiado rápido: «No, estoy bien, solo estoy cansado». Ha trabajado demasiado últimamente, pero ella sabía que no era así. Vivir en la calle le había enseñado a reconocer cuando algo iba mal, realmente mal, y mientras lo observaba. Intentando calmarse, vislumbró algo en sus ojos: miedo. Había visto ese mismo miedo en los rostros de quienes sabían que estaban en peligro, pero no podían demostrarlo. Y a pesar de que su instinto le decía que se alejara para no involucrarse en los problemas de los ricos, no podía evitar la sensación de que la vida de ese hombre corría peligro. Más tarde esa noche, mientras hacía su ronda por el edificio con su carrito de limpieza, escuchó una conversación que confirmaría sus peores sospechas. Una conversación que la arrastraría a un mundo de riqueza, traición y asesinato. Un mundo donde ni siquiera los multimillonarios estaban a salvo de sus seres queridos. Poco sabía que su decisión de ayudar a un extraño no solo salvaría su vida, sino que también cambiaría la suya para siempre. No por dinero ni recompensa, sino por el simple acto de hacer lo correcto. Cuando todos los demás apartaron la mirada, las cámaras de seguridad la grabaron. Era solo otra trabajadora invisible en el ciclo infinito de la ciudad. Pero ya no solo observaba la vida desde las sombras. Se había convertido en parte de algo más grande, algo que requeriría toda su astucia callejera. Y sus instintos de supervivencia para navegar el juego estaban a punto de comenzar. Y ella era la única que conocía las reglas. Las siguientes noches en Sterling Technologies se sintieron diferentes. Los pasillos vacíos parecían guardar secretos y cada sombra llamaba su atención. Impulsó su corazón de limpieza con un propósito, ahora con los oídos atentos a cada conversación que resonaba en el edificio. Diseño moderno de vidrio y acero. Empezó con pequeñas cosas, las visitas nocturnas de su esposa a la oficina,
lo cual no habría sido extraño si no fuera por el momento en que se suponía que el equipo de limpieza se había ido. Pero años de vida a la intemperie le habían enseñado el arte de ser invisible, de limpiar un espacio sin ser notada. Una noche, mientras vaciaba los contenedores de basura en la planta ejecutiva, escuchó voces desde la sala de conferencias. La voz de su esposa, aguda y clara, se mezclaba con los tonos más graves del jefe de seguridad. No debería haberse detenido, no debería haber escuchado, pero algo en su tono la hizo detenerse. Tiene que parecer natural. La esposa decía que los síntomas ya se notan. Los médicos creen que es estrés. La risa del jefe de seguridad era fría. Los hombres ricos siempre se matan trabajando. Nadie cuestiona. Contuvo la respiración, apretando la mano contra la pared, su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran por la abertura de la puerta. Podía ver documentos esparcidos sobre la mesa, informes médicos, extractos bancarios, una foto del director ejecutivo de un evento reciente de la empresa, visiblemente más delgado de lo habitual. Las cuentas en el extranjero están listas, continuó el jefe de seguridad. Una vez hecho, el dinero se mueve limpio, irrastreable. El brazalete de diamantes de la esposa tintineó contra la mesa de cristal mientras recogía los papeles. Simplemente mantén al equipo de limpieza alejado del ejecutivo. En la cocina, no quiero que nadie note los cambios en su rutina de café. Casi se le cae la bolsa de basura y luego el café. Había notado que la máquina de tos personal del director ejecutivo había sido trasladada recientemente a un rincón donde las cámaras de seguridad tenían un punto ciego. En ese momento, no parecía importante. Se alejó silenciosamente de la puerta. Continuó sus rondas. Su mente se llenó de pensamientos. La salud del director ejecutivo se deterioraba. Su extraño comportamiento esa noche fuera del edificio. No era estrés ni exceso de trabajo. Alguien lo estaba envenenando. Lenta y cuidadosamente, justo debajo de las narices de todos esa noche. Se quedó en el edificio más tarde de lo habitual, observando por las ventanas cómo el costoso auto de su esposa se alejaba del estacionamiento. El jefe de seguridad la siguió en su camioneta. 10 minutos después, solo entonces se atrevió a entrar en la cocina ejecutiva. La cafetera estaba inocentemente en su rincón. Junto a ella, un pequeño recipiente de lo que parecía crema para café. Pero ella había crecido ayudando en el restaurante de su abuela. Conocía la ligera decoloración que algunos químicos podían causar. El residuo casi invisible que dejaban. Se tomó fotos con su viejo teléfono con cuidado de no tocar nada. Entonces vio algo más. Un recibo arrugado en la basura, parcialmente quemado pero aún legible. Una compra de una empresa de suministros químicos oculta bajo un nombre comercial falso. La evidencia aumentaba, pero también el peligro. Sabía demasiado. Ahora, simplemente no podía irse. ¿Cómo podría convencer a uno de los hombres más ricos de la ciudad de que la mujer en la que más confiaba lo quería muerto? Y, lo que es más importante, ¿alguien le creería a una chica sin hogar sin ninguna prueba excepto su palabra y algunas fotos en un teléfono barato? Mañana decidió que encontraría la manera de advertirle, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Después de todo, cuando ya lo has perdido todo, una vez que descubres que algunos riesgos valen la pena. La biblioteca pública se convirtió en su centro de mando entre las solicitudes de empleo y la búsqueda de vivienda asequible. Se adentró en el mundo de los casos de envenenamiento corporativo. Las viejas computadoras de escritorio podrían haber sido lentas, pero eran su ventana a un mundo oscuro que nunca supo que existía. Su teléfono se llenó de fotos y notas cuidadosamente fechadas. Las reuniones de su esposa. Siempre a la sombra del estacionamiento. Los jefes de seguridad. Entregas misteriosas al ejecutivo. Piso. Anotó horas, fechas y patrones. Construyendo un caso que se fortalecía día a día. Una tarde, mientras fingía leer el periódico en el vestíbulo, escuchó a 2 miembros de la junta discutir el comportamiento reciente del director ejecutivo. Falta a reuniones importantes.
Uno dijo que le temblaban las manos durante las presentaciones. La junta se estaba poniendo nerviosa. Reconoció los síntomas de su investigación. Envenenamiento por Pallium. El arma perfecta. Gradual. Difícil de detectar. Imitando las señales de estrés y exceso de trabajo. El tipo de veneno que podría matar a un hombre. Lentamente, nadie sospecharía asesinato. El trabajo de limpieza le dio acceso, pero también la hizo vulnerable. Notó que el jefe de seguridad la observaba más de cerca. Ahora revisaba las cámaras. Cuando trabajaba en la planta ejecutiva, comenzó a variar su rutina limpiando diferentes áreas en diferentes momentos. Se volvió impredecible. Las revistas médicas de la biblioteca confirmaron sus temores. Los síntomas del director ejecutivo coincidían perfectamente. Debilidad, pérdida de cabello, temblores, confusión. Imprimió artículos que destacaban pasajes clave, construyendo un archivo que no podía ignorarse. Pero hacérselo llegar no sería fácil. Encontró aliados sorprendentes en lugares inesperados. El director ejecutivo. Un conductor veterano también notó cosas, cambios repentinos en la rutina, el interés inusual de la esposa en el horario de su esposo. Nunca hablaron directamente, pero sus miradas se cruzaron en miradas cómplices por el retrovisor. El guardia nocturno del estacionamiento compartió sus preocupaciones. Algo no está bien, le dijo una noche, una voz. Esa mujer viene aquí a horas extrañas, siempre con ese guardia de seguridad. Pero no lo oíste de mí. Cada prueba aclaraba el panorama, pero también lo hacía más peligroso. Descubrió las inversiones recientes de la esposa en empresas competidoras, ocultas bajo capas de sociedades fantasma, los jefes de seguridad en el extranjero, una cuenta que crecía por millones, estaban jugando a largo plazo, paciente y cuidadosa, pero también tenía paciencia. La vida en la calle le había enseñado a observar y esperar para reunir recursos antes de actuar. Sabía que tenía una oportunidad de convencer al director ejecutivo y tenía que ser perfecto. Entonces llegó el gran avance. Tarde. Una noche, encontró un memorando arrugado en la papelera de trituración de ejecutivos, medio destruido, pero bastante legible, con instrucciones para acceder a una cuenta bancaria privada en las Islas Caimán, firmada por la esposa. Ella misma. Las piezas estaban en su lugar. Mañana sería el día. El director ejecutivo siempre llegaba temprano los jueves antes que su esposa o el jefe de seguridad. Ella se encontraba con él en el estacionamiento para mostrarle todo lo que había encontrado. Sus manos temblaban mientras organizaba su evidencia una última vez, no por miedo, sino por anticipación. Mañana salvaría la vida de un hombre o perdería todo lo que le quedaba. Cuando has visto la verdad, callar ya no es una opción. Dawn pintó el estacionamiento en tonos grises. Mientras esperaba tras un pilar de concreto, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La carpeta de evidencias se aferraba fuertemente a su pecho. El equipo de limpieza de la mañana ya se había ido a casa, dejando el espacio inquietantemente silencioso, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. El sonido de zapatos caros sobre el concreto resonó por el garaje. Ella lo reconoció. Su caminar, ahora más lento, más incierto que semanas atrás. El veneno estaba cobrando su precio. Respirando hondo, salió de su escondite. Señor. Ella lo llamó suavemente. Necesito hablar con usted. Él se giró sobresaltado. El reconocimiento brilló en su rostro. La chica de esa noche afuera del edificio. Eres parte del personal de limpieza. Él dijo. Vos. Caballo. Por favor. Ella dijo. Dando un paso cuidadoso. Adelante. Tu vida corre peligro. Tengo pruebas. Él rió, pero no fue un sonido alegre. ¿Es esto algún tipo de chantaje? Porque he lidiado con tus manos. Temblor. Durante las reuniones, ella interrumpió. Estás perdiendo peso. Tienes problemas para concentrarte. Los médicos no pueden. Averigua por qué vio la sorpresa en sus ojos. No es estrés, es envenenamiento por talio. Se le borró el color de la cara.
¿Cómo puedes saberlo? Abrió la carpeta, mostrándole las fotos. La teta. En línea. La investigación médica. Tu esposa se reúne con tu jefe de seguridad a altas horas de la noche. Han abierto cuentas en el extranjero. Planean hacer que parezca que te mataste trabajando. Le temblaban las manos al tomar los papeles. Los ojos, escaneando rápidamente las fechas, las transacciones. Levantó la vista bruscamente. Has estado investigando esto. Limpio la planta ejecutiva por la noche. Ella explicó, veo cosas, oigo cosas que la gente no ve. No se fija en la señora de la limpieza. Ella sacó su teléfono, mostrándole las fotos de la cafetera, el recibo de la compañía química. Están envenenando tu café. Pequeñas dosis que se acumulan con el tiempo. Él se apoyó en un coche. Piernas débiles. ¿Por qué? Él susurró, ¿por qué me ayudarías? Ella pensó en su propia familia. En la confianza traicionada y los hogares perdidos. Porque he visto lo que la avaricia le hace a la gente y porque es lo correcto. Su mano tembló mientras hojeaba más. Papeles, estos registros bancarios. ¿Cómo los conseguiste? Tu esposa no es tan cuidadosa triturando documentos como cree. Y yo soy bueno juntando piezas. Dudó. Hay más. Ha estado comprando acciones de tu competencia a través de empresas fantasma. Una vez que te hayas ido, tendrá el control. Se quedó en silencio un largo momento, procesándolo todo, y luego sacó su teléfono. Necesito que me lo cuentes todo otra vez. Esta vez lo estoy grabando. La miró directamente a los ojos. Y luego les tenderemos una trampa. El garaje empezó a llenarse con el tráfico matutino, ajenos a la escena que se desarrollaba en medio de ellos. Una chica sin hogar y un multimillonario conspiraban para atrapar a un asesino. El sol salía más alto, proyectando largas sombras a través de los pilares de hormigón mientras la justicia comenzaba a tomar forma en el lugar más improbable. La habitación privada del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. El director ejecutivo yacía en la cama, aparentando estar más débil que nunca mientras los médicos le extraían muestras de sangre y le hacían pruebas. Su esposa estaba a su lado, actuando como si estuviera preocupada. Su esposo estaba perfectamente, pero sus ojos delataban una pizca de satisfacción por su deteriorado estado. El viaje de negocios está organizado, dijo suavemente. Apretando su mano, necesitas descansar. Cariño, déjame encargarme de todo. Él, semanalmente. Tal como lo habían planeado, la joven limpiadora observaba desde el pasillo. Disfrazada y con un uniforme prestado por una enfermera compasiva, pudo ver la sutil sonrisa de la esposa al salir de la habitación. El teléfono ya estaba en la mano para hacer una llamada. En el momento en que los pasos de su esposa se desvanecieron, el director ejecutivo se incorporó. Los médicos se movieron con renovado propósito. Sus rostros serios mientras recogían más muestras. Estas no eran pruebas de rutina, estaban reuniendo evidencia. Los resultados de toxicología son claros. El médico principal dijo, mostrándoles los informes. Envenenamiento por talio administrado durante varios meses. Los niveles en su sistema son peligrosos, pero aún no fatales. Quienquiera que haya hecho esto quería que sufrieras primero. La joven entró en la habitación con el corazón acelerado. ¿Conseguiste la cafetera? Analizaron. El director ejecutivo asintió. Rastros de talio en la crema. El laboratorio confirmó que coincide con el veneno en mi sistema. La miró con respeto recién descubierto. Tenías razón en todo. Habían planeado esto con tanto cuidado. El anuncio de su viaje de negocios fue una trampa para que su esposa creyera que tenía semanas para terminar su plan. En cambio, él permanecería en el hospital, reemplazando lentamente la sangre envenenada con sangre limpia. Recopilando pruebas mientras un miembro confiable de la junta dirigía la empresa. Investigadores privados ya estaban siguiendo a la esposa y al jefe de seguridad. El doctor, documentando sus reuniones, sus llamadas, cada uno de sus movimientos.
Se estaban rastreando los registros bancarios. Empresas fantasma expuestas. La red estaba cerrando las cámaras de seguridad en su oficina. La joven dijo de repente que las que supuestamente estaban rotas el mes pasado funcionaban perfectamente. La directora ejecutiva confirmó con una sonrisa sombría: cada taza de café que me traía, cada vez que accedía a la crema, todo estaba registrado. Solo necesitábamos saber que buscábamos a una enfermera que ingresaba con más resultados de pruebas, cada página que se sumaba a su caso. La joven estudió los números, los términos médicos que había aprendido durante su investigación. Era extraño cómo la vida la había llevado hasta aquí. De dormir en su auto a ayudar a resolver un intento de asesinato, deberías tener cuidado. La directora ejecutiva advirtió que podrían sospechar algo. Ella negó con la cabeza. Ni siquiera me ven. Eso es lo que me hace peligrosa para ellos. Pasó su vida siendo invisible. Ahora era su mayor arma. Las máquinas del hospital mantuvieron su ritmo constante mientras ultimaban su plan fuera de la ciudad. Siguieron adelante sin darse cuenta de que la justicia se estaba gestando en esta habitación silenciosa. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. El momento de la verdad llegó durante una reunión de emergencia de la Junta. La esposa del director ejecutivo se sentó con confianza en la mesa de conferencias. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban contra su vidrio. El jefe de seguridad estaba de pie junto a la puerta, desempeñando su papel de figura protectora. Notó un carrito de limpieza. Aparcó justo afuera, a través del hueco de la puerta. La joven observó cómo se desarrollaba la escena. Los miembros de la junta directiva llegaron uno a uno. Con rostros serios, el aire se sentía cargado de anticipación. Como todos saben, la esposa comenzó a hablar con voz suave como la seda. La salud de mi esposo ha dado un giro terrible. El médico sugirió retirarse de las operaciones diarias, ya que su esposa y mayor accionista me trasladó temporalmente a asumir el control. Fue entonces cuando entró el director ejecutivo. El rostro de su esposa palideció. Parecía sano y fuerte. Nada que ver con el hombre moribundo que había visto en el hospital. El jefe de seguridad buscó su teléfono, pero dos agentes vestidos de civil se adelantaron entre los miembros de la junta directiva buscando su contacto en la empresa rival. La voz del director ejecutivo se era clara y firme. No se molesten, ya está detenido. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Tenemos todo. El veneno. Las cuentas en el extranjero. Las reuniones secretas. Toda la trama. Su esposa se levantó y tiró su silla. No se puede probar nada. En realidad, el director ejecutivo presionó un botón en la pantalla de la sala de conferencias. Las imágenes de seguridad comenzaron a reproducirse. La esposa manipuló ING con una cafetera. Reuniones con el jefe de seguridad. Llamadas telefónicas en el estacionamiento. Podemos probarlo todo. La joven se escabulló. Mientras los oficiales entraban a través de las paredes de cristal, ella observó cómo las esposas brillaban bajo la luz fluorescente. Los tacones de diseñador de su esposa resonaron contra el suelo una última vez mientras se la llevaban. El jefe de seguridad la seguía en silencio. Más tarde, en la oficina del director ejecutivo, escuchó la historia completa. La compañía rival le había prometido a su esposa miles de millones en acciones secretas. Al director de seguridad le prometieron un porcentaje. Lo habían planeado durante meses. Un envenenamiento lento que parecería natural, seguido de una adquisición corporativa que los enriquecería a todos. Encontramos más pruebas en sus correos electrónicos privados. El director ejecutivo explicó que tenían todo un cronograma planeado para el mes que viene. Yo habría muerto, pensó, sobre todas las noches que pasó reuniendo pruebas. El riesgo que había corrido. Simplemente no podía irse. Dijo simplemente que no. Cuando supe la verdad, la observó durante un largo momento. Me salvaste la vida mientras vivías en tu coche. Eso dice algo sobre el carácter. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Tengo una propuesta.
Para ti, fuera de su ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. Segundas oportunidades, pensó, llegan de las maneras más extrañas. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la evidencia se acumulaba. Las imágenes de seguridad mostraban pantallas del Consejo de Seguridad de la ONU que mostraban la cuidadosa rutina de envenenamiento de la esposa. Los registros bancarios aparecieron en la pantalla, revelando millones ocultos en cuentas en el extranjero. La joven se sentó tranquilamente en la parte de atrás, observando cómo la justicia se desarrollaba. La fiscalía presentó su caso metódicamente. Los informes toxicológicos demostraron el envenenamiento gradual. La compra de productos químicos. Los registros se remontan a empresas fantasma. Los registros telefónicos revelaron innumerables llamadas entre la esposa y la empresa rival. Los ejecutivos, cada pieza de evidencia, reforzaban la red. La acusada no solo intentó asesinar a su esposo. El fiscal explicó que orquestó un complejo plan para robar el control de una empresa multimillonaria. No fue un crimen pasional, fue pura avaricia. La esposa permaneció impasible mientras los exempleados testificaban. Su asistente habló sobre reuniones misteriosas, una entrada de calendario borrada y documentos destruidos. El exjefe de seguridad de la empresa, que esperaba una sentencia de prisión, reveló cada detalle de su plan. Los testigos expertos explicaron cómo el envenenamiento por talio tuvo efectos graduales, su difícil detección y sus dolorosos síntomas. Los registros médicos mostraron que el deterioro de la salud del director ejecutivo coincidía perfectamente con la cronología del envenenamiento. Durante una pausa en el procedimiento, la joven salió a tomar aire. Un periodista se acercó a ella y le preguntó sobre su papel en el descubrimiento de la trama. Ella cortésmente se negó a comentar, pero no pudo evitar sonreír. A veces, las acciones más pequeñas provocan los cambios más grandes. El director ejecutivo testificó sobre sus síntomas, sus crecientes sospechas. En el momento en que supo la verdad, habló de la mujer de la limpieza que notó lo que otros no veían, que arriesgó todo para salvar la vida de un extraño. Los acusados creían que eran intocables. El fiscal concluyó que contaban con su dinero y posición para ocultar sus crímenes. Nunca imaginaron que su complot sería expuesto por alguien a quien consideraban invisible. El jurado tardó menos de 3 horas en emitir su veredicto: culpable de todos los cargos, intento de asesinato, conspiración y fraude. El atuendo de diseñador de la esposa no pudo ocultar su sorpresa al escuchar la palabra décadas en su sentencia. Bajando las escaleras del juzgado, la joven se sintió más ligera. La verdad había triunfado. Se había hecho justicia. En algún lugar de la ciudad, otras personas invisibles observaban. Aprendían que la valentía de una persona podía cambiarlo todo. La verdad, pensó, ve a todos por igual, ya sea que vivas en una mansión o en un coche. El bien y el mal siguen siendo los mismos, y a veces la mejor visión de la verdad viene de abajo. Mirando hacia arriba, la luz del sol se filtraba por las ventanas del centro de rehabilitación mientras el director ejecutivo, barras paralelas, dando pasos lentos y decididos, el veneno había dejado su marca. Pero día a día recuperaba las fuerzas. La joven observaba desde la puerta, ya no con ropa de limpieza, sino con ropa informal de negocios. Los médicos dicen que estoy progresando notablemente, dijo entre ejercicios. No esperaban que me recuperara tan rápido. El sudor le perlaba la frente mientras se esforzaba por dar otro paso. Te hace pensar en lo que realmente importa en la vida. Ella entendía que sentirse bien hacía solo unos meses. Había estado durmiendo en su coche, fregando suelos por la noche, luchando por entrar en calor. Ahora estaba sentada en reuniones de la Junta. Sus agudas observaciones e instintos de astucia callejera aportaban una nueva perspectiva a la seguridad corporativa. He estado estudiando los protocolos de seguridad de otras empresas, le dijo, abriendo su portátil. Es increíble cuántas pasan por alto cosas simples como tratar a su personal de servicio como invisible.
Él asintió y se sentó en una silla. Por eso quiero que rediseñes por completo nuestro sistema de seguridad. No solo cámaras y guardias, sino el elemento humano. Los puntos ciegos en los que nadie piensa entre sus sesiones de terapia. Hablaron de la vida, de las segundas oportunidades. Viendo el mundo desde diferentes ángulos, compartió historias de cómo construyó su empresa desde la nada. Del hambre que lo impulsaba, ella le contó sobre el restaurante de su familia, sobre el incendio que lo arruinó todo, sobre sobrevivir en las calles. El dinero cambia. Dijo que un día, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, mi esposa y yo nunca lo vimos venir. Estaba demasiado ocupado mirando la bolsa para darme cuenta de lo que estaba sucediendo en mi propia casa. A veces hay que perderlo todo para ver lo real, respondió ella, pensando en su propio viaje. El muro de rehabilitación albergaba historias de sanación no solo física sino emocional. La recuperación del director ejecutivo se convirtió en un símbolo de transformación. Los miembros de la junta directiva, que antes menospreciaban al personal de limpieza, ahora lo saludaban por su nombre. Las cámaras de seguridad se ajustaron para cubrir los puntos ciegos, pero lo más importante, la gente comenzó a prestarse atención por las noches. Asistía a clases de negocios en la universidad local. Su mente, ávida de conocimiento, la misma determinación que la ayudó a sobrevivir en las calles ahora la impulsaba a sobresalir en sus estudios. El director ejecutivo cumplió su promesa, una beca completa y una oportunidad real de futuro. ¿Sabes?, dijo durante uno de sus discursos finales. Sesiones de terapia. A veces, las cosas más valiosas de la vida se disfrazan de desgracia. Si no me hubieran envenenado, si no hubieras estado sin hogar, tal vez nunca hubiéramos aprendido estas lecciones. Sonrió. Entendiendo perfectamente, a veces tocar fondo se convierte en la base para construir algo. La extraordinaria luz de la mañana se filtraba por las ventanas de su nuevo apartamento mientras se preparaba para ir a trabajar. No era un lugar elegante, pero era suyo. Lo pagaba con su propio salario, no con caridad. Las paredes tenían una licencia comercial enmarcada y las calificaciones universitarias de su primer semestre. La placa de seguridad en su escritorio reflejaba su nuevo título de directora de operaciones de seguridad humana. Sonrió al ver cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan solo un año. Su rutina matutina ahora incluía revisar los protocolos de seguridad en su tableta, coordinar con el personal y revisar los informes de bienestar de los empleados. La empresa se había transformado bajo su dirección. Todos los guardias de limpieza y los trabajadores de mantenimiento ahora tenían voz en asuntos de seguridad. Crearon un sistema de denuncia anónimo que detectó 3 posibles intentos de espionaje corporativo solo en su primer mes. En la oficina principal, caminaba con confianza por el vestíbulo donde antes fregaba pisos. La saludé cálidamente, no por obligación, sino por respeto genuino. En el ascensor, una señora de la limpieza le sonrió y le dio las gracias por la nueva sala de descanso. Dijo que era la primera vez en 20 años que alguien pensaba en nosotros. La oficina del director ejecutivo también había cambiado. La atmósfera imponente se había ido, reemplazada por un espacio abierto. Política de piso y un cómodo espacio para reuniones. Se quedó de pie junto a la ventana, completamente recuperado, observando cómo la ciudad despertaba a la junta. Aprobé su propuesta, dijo al entrar. Todos los empleados reciben beneficios educativos, desde conserjes hasta ejecutivos. Varios miembros del personal de limpieza ya se han inscrito. Para las clases nocturnas, dejó su portátil pensando en las noches que había pasado estudiando en la biblioteca pública. La educación lo cambia todo, dijo, pero también ser visto. Habían fundado una fundación juntos para ayudar a personas sin hogar a reconstruir sus vidas a través de la educación y la capacitación laboral. Su historia, cuidadosamente anonimizada, se convirtió en un faro de esperanza para otros. La primera clase de la fundación incluyó a antiguos artistas callejeros,
trabajadores desplazados y personas que lo habían perdido todo pero se negaron a rendirse. «Sabes», dijo el director ejecutivo, revisando el último informe de la fundación, «cuando me salvaste la vida, salvaste a más que a mí, nos mostraste a todos un mejor camino a seguir». Mirando la ciudad, pensó en esa chica asustada que vivía en su coche, observando y aprendiendo, y negándose a apartar la mirada de la injusticia. Esa chica seguía siendo parte de ella, pero ahora tenía el poder de crear un cambio real. La luna todavía la encontraba trabajando hasta tarde a veces, pero no limpiando pisos, diseñando programas, revisando seguridad, ayudando a otros a salir de la oscuridad. Su auto, una vez su hogar, ahora ubicado en un lugar de estacionamiento adecuado, un símbolo de lo lejos que había llegado y de lo lejos que otros podían llegar. Al final, no se trataba del dinero ni del título, se trataba de construir un mundo donde nadie fuera invisible, donde el coraje se encontrara con la oportunidad y donde las segundas oportunidades no fueran solo sueños, sino realidades esperando ser aprovechadas.